Uno de los aspectos que más sorprende e impacta es esta visión de transformación o de no conformarnos con lo que existe, y un poco con este mito que tenemos que desterrar. Lo oía, o también cuando he llegado aquí he visto, ¿no? En ningún lugar está escrito que el Alzheimer sea invencible, ¿no? Pone en catalán o en inglés, ¿no? ¿Cuál es vuestro propósito como fundación? ¿Qué buscáis? ¿Qué perseguís? Pues precisamente hacer valer esta frase, que fue literal, dicha por Pasqual Maragall cuando anunció públicamente que recientemente le habían diagnosticado la enfermedad, y con ese propósito se generó esta fundación. Nuestra visión, la visión de esta fundación, es un futuro sin Alzheimer y, a ser posible, sin otras enfermedades neurodegenerativas. Eso se traduce en promover un envejecimiento cerebral sano, que incluye necesariamente el paso por el fomento de la investigación. La Fundación Pasqual Maragall tiene su propio centro de investigación, el Barcelona Beta Brain Research Center, que le llamamos el BBRC o el BBRC por sus siglas en inglés, que precisamente aquí lo que fundamentalmente se impulsa es la investigación para la detección precoz y la prevención de la enfermedad. Todo esto que estábamos hablando antes de la detección de biomarcadores. Tenemos aquí mismo una resonancia magnética dedicada exclusivamente, un aparato de resonancia, como digo yo, Ferrari de las resonancias, que si te descuidas te ves lo que piensas de la definición que tienen estas imágenes. Tenemos también un laboratorio de biomarcadores donde se están estudiando biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y en sangre, para precisamente poder llegar a tener un día estas pruebas que en la práctica clínica permitan detectar estas señales de alerta de la enfermedad, y promover también toda la investigación clínica. Tenemos una cohorte que es un grupo de personas que seguimos a lo largo de años, de muchos años, de décadas, de hecho ya lleva más de 10 años en marcha, que es el estudio Alfa de Alzheimer y familias, en el que participan más de 2.700 personas que en el momento que entraron a formar parte de este estudio eran cognitivamente sanas, y ahora ya, claro, con 10 años tenían entre 45 y 80 años de edad, o 45 75 en aquel momento. Claro, ha ido envejeciendo la cohorte, pues hay personas que ya precisamente el estudio de ellas nos ha permitido pues, realizar muchos estudios y publicaciones científicas orientadas a este propósito. Desarrollar también o ser centros en los que se llevan a cabo ensayos clínicos de prevención con nuevas moléculas, con nuevos fármacos, etc. Aparte de esta parte de investigación, digamos, más experimental también, y observacional, también tenemos investigación clínica, estudiar esta relación de estos factores de riesgo en la prevención. Y luego también tenemos un área que es el área social, que es la única en la que hacemos una actividad de intervención, que es en la que damos apoyo a personas cuidadoras, pero que, siguiendo la máxima fundamental de esta casa, de esta fundación, que es que no hay atajos, que todo tiene que pasar por la vía de la investigación, los programas que diseñamos para dar apoyo a las personas cuidadoras también son sometidos a un proceso de investigación. También realizamos un estudio clínico, y así pues ya tenemos una terapia de grupo validada, para que hemos podido demostrar su evidencia, y ahora estamos en plena ejecución de un estudio para un programa psicoterapéutico, psicoeducativo, en este caso online, para las personas cuidadoras. Entonces, al final, todo esto responde a la visión de este futuro sin Alzheimer. Hablabas no hace mucho del papel de las personas cuidadoras, ¿no? De esta tercera área, más el área social. ¿Qué papel juegan las personas cuidadoras en todo eso y en esta situación, ¿no? Mira, ¿y por qué es importante, si quieres, un poco también su formación, su experiencia en el cuidado? O sea, ¿por qué es relevante, ¿no? Las personas cuidadoras, evidentemente, digamos que las contemplamos en dos grandes grupos, que serían, por un lado, las personas cuidadoras familiares, por otro lado, las personas cuidadoras profesionales, ¿no? Y que ambos papeles son complementarios y necesarios. Nosotros en la Fundación la atención directa que prestamos es a las personas cuidadoras familiares, pero también es cierto que puntualmente pues, hacemos algunos programas o actuaciones más de tipo formativo para las personas cuidadoras profesionales. ¿Pero por qué es importantísimo? Porque hemos dicho que es inevitable que con el proceso de demencia aparezca la figura del cuidador o de la cuidadora, ¿no? En el entorno familiar habitualmente hay alguien, a pesar de, a veces, aunque sea una familia extensa,
En la mayoría de casos, casi siempre hay una persona que se convierte en el referente, en el eje pivotal, que es esta la que llamamos la persona cuidadora principal. Esta persona cuidadora principal necesita también una atención específica y que nuestro sistema no tiene para nada cubierto, es una asignatura muy pendiente. ¿Por qué? Porque el hecho de pasar a vivir su vida mediatizada por la enfermedad que padece este allegado, este ser querido, hace que esta persona deje de llevar su vida adelante con normalidad, pierde contactos sociales, pierde tiempo para su propio autocuidado. Por tanto, en un porcentaje elevadísimo, como del 80% de los casos, es habitual que desarrollen sintomatología de tipo físico o de tipo psicológico que afecta a su bienestar. Y en cuanto a las personas cuidadoras profesionales, es muy importante también que haya esta profesionalización, esta especialización del profesional del cuidado que sepa atender las necesidades específicas de las personas con demencias. Evidentemente no es lo mismo cuidar de una persona mayor que tiene un síndrome de fragilidad, pero que se puede autorregir, que cuidar de una persona con demencia. Entonces, es importantísimo también esta labor de formación específica y de sensibilización al colectivo profesional. Tocabas, Nina, un punto muy, muy sensible, ¿no? Que es muchas veces nos sentimos o se sienten las familias egoístas por cuidarse, ¿no? Y es, no, lo que estamos diciendo es que es el único camino. Súper, súper interesante este punto, ¿no? ¿Y cómo trabajáis este acompañamiento o este apoyo a los familiares de las personas con Alzheimer desde la Fundación? Mira, esto está, yo diría que ya una impronta en el ADN de la Fundación, porque de hecho el programa de atención a las personas cuidadoras nació casi en paralelo con la Fundación, ¿no? O sea, es algo que se tuvo presente desde el inicio y se creó una psicoterapia de grupo basada en la técnica cognitivo-conductual con una psicóloga experta y diseñamos esta terapia de grupo para precisamente dar estas herramientas en las cuales en este tipo de terapia sí, también se da información sobre la enfermedad, sobre los síntomas, porque sabemos que el saber es una herramienta poderosísima para poder entender las reacciones de la persona, pero no se lleva ni de lejos la mayor parte de la intervención. La mayor parte de la intervención está precisamente orientada a que la persona cuidadora comprenda que tiene que cuidarse, como estábamos diciendo, a que entienda que no solo tiene derecho a pedir ayuda, sino que casi es una obligación que pida ayuda y se le enseña también a cómo pedirla, porque muchas veces no se pide porque se dan por supuesto muchas cosas, ¿no? A que es mi responsabilidad, aparece el sentimiento de culpa, nadie lo va a hacer tan bien como yo, etc. Y cuando ves que esa tarea del cuidado la puedes compartir y puedes dedicarte tiempo a ti, y que además muchas veces externalizar según qué acciones de cuidado te va a permitir a ti dedicarte más en lo que es el cuidado emocional a esa persona sin que tú estés sobrepasado por la situación. Como llegó la pandemia y como todos nos tuvimos que reinventar y los grupos terapéuticos que estaban en marcha en ese momento pues pasaron a ser telefónicos, descubrimos todos que existía una cosa que se llamaba Zoom y diferentes plataformas, etc. Cuando retornamos dijimos, bueno, está muy bien mantener la presencialidad porque hay cosas que son insustituibles, pero también es cierto que vimos que el formato online, pues si algo bueno nos ha dejado la pandemia, nos ha hecho ver oportunidades, ¿no? En este sentido. Y entonces creamos como un subproducto de esta terapia de grupo, más breve, de menos sesiones más cortas también de duración, porque la atención online no es la misma, ¿no? La capacidad de mantener la atención de las personas, más en formato programa psicoeducativo. Actualmente también está en marcha, nos permite, lo tenemos también de manera extensa en toda España, y actualmente también estamos desarrollando el estudio para validar, igual que demostramos que la terapia de grupo pues mejoraba variables como la sensación de sobrecarga de la persona cuidadora, la resiliencia, el apoyo social percibido, mejoraba también su estado de ánimo, pues bueno, ahora queremos demostrar que la psicoeducativa online también nos puede aportar este tipo de beneficios. Vamos hacia el cierre, digamos, ¿no? A cerrar este espacio. Hemos hablado del Alzheimer, hemos entendido que Alzheimer y demencia no son las mismas cosas, hemos entendido los síntomas,
hemos hablado de la fundación, hemos hablado del papel de las personas cuidadoras y de cómo cuidarse y la importancia de cuidarse. Y para cerrar tenemos dos grandes preguntas. La primera es más a nivel de cada uno de nosotros y nosotras individualmente, ¿no? ¿Cómo debemos actuar para abordar o prevenir las perspectivas de aumento de casos de demencia que se espera con la longevidad? Pues mira, aquí yo creo que seré muy breve porque con todo lo que hemos hablado lo puedo resumir diciendo, asumiendo que tenemos también una parte de responsabilidad en cómo envejecemos. Es decir, sabemos que hay factores de riesgo no modificables, hay algunos condicionantes genéticos que nos pueden hacer más vulnerables, etcétera, ¿no? El hecho de padecer determinadas enfermedades, muy bien. Lo que no podemos modificar, apartémoslo, pero tenemos que asumir que hay una parte de factores de riesgo modificables que tienen que ver con el control de la salud cardiovascular y los hábitos de vida que desarrollemos a lo largo de la vida, los cognitivos, los sociales, o sea, el estar mentalmente activos, la nutrición, etcétera, y que no todo lo podemos emplazar a papá Estado o mamá Estado, sino que también tenemos que asumir una responsabilidad en la manera de cómo fomentamos nuestra salud cerebral a lo largo de la vida. Muy bien, muy bien. Y la otra, ya para acabar, la segunda gran pregunta es en torno a compartir tu reflexión o mensaje a los profesionales, ¿no? Sanitarios y sociales que nos están viendo, que han seguido esta entrevista. ¿Qué mensaje tendrías con ellos? Pues yo les diría que su labor es fundamental, que hay que seguir luchando por el reconocimiento de las personas profesionales que se dedican a la provisión de cuidados, que es una labor encomiable y que desgraciadamente ha sido siempre muy poco reconocida, y que persistan en ello. Y luego, sobre todo, que ellos mismos, ¿no?, se procuren siempre información y formación de calidad, que cada vez la hay más. Incluso desde la Fundación, otra de las cosas que llevamos a cabo, que impulsamos desde hace unos años, es un blog, el blog Hablemos del Alzheimer, que da muchísima información sobre todo lo que hemos hablado y más, de investigación, hábitos, atención a los cuidadores, porque sobre todo es importantísimo recurrir siempre a fuentes de información de calidad para vigilar con las falsas promesas, las curas milagrosas, etcétera, ¿no?, que la labor se hace en el día a día. Muy bien. Y ahora ya, pues acercándonos a estas fechas navideñas, decir que si siempre es clave su papel, quizás ahora más, porque es un recurso de apoyo seguramente muy valioso para muchas familias. Muy bien. Muchísimas gracias, Nina. Un brindis de l'Essencials. Gracias. Un placer. Un placer.